Malta es del doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana del IPADE, y que pues el martes pasado nos cedió su espacio generosamente para tenerle a usted toda la información de la tragedia de la línea 12, pero aquí está de regreso. José Antonio, muchas gracias. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, querido Joaquín, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. ¿Cómo has estado, Joaquín? Pues, yo también a ti, Joaquín. Gracias. Viendo aquí ya todo esto. Sí, ha sido una cosa verdadera. Todo esto. Sí. Venga, ¿de qué nos vas a hablar hoy, querido José Antonio? Pues mira, Joaquín, ayer festejamos el Día de la Madre en México y me pareció interesante hoy tocar algunos temas sobre la maternidad, sobre todo en esta época tan compleja que estamos viviendo en general en el mundo. La maternidad, que es origen de nuestra existencia y garantía de nuestra permanencia como humanidad. Nos parece muy normal porque la vemos todos los días, pero de ella depende en gran medida nuestra propia existencia. La persona humana requiere de su madre por un periodo largo de tiempo para poderse desarrollar completamente. De acuerdo con un estudio publicado hace poco más de una década por la Universidad de Duke, la influencia de la madre en el comportamiento de sus hijos en edad adulta es trascendental. El estudio fue largo, ya que tomó una muestra de 482 bebés de alrededor de 8 meses de edad y los fue siguiendo hasta los 34 años. Primero, los científicos midieron con pruebas psicológicas la calidad de la interacción entre las madres y sus bebés cuando estos tenían 8 meses. Posteriormente, cuando esos bebés cumplieron en promedio 34 años, se estudió su salud mental. También les preguntaron si pensaban que sus madres habían sido afectuosas con ellos. Y los resultados mostraron que los niños que recibieron mucho afecto de su madre podían manejar mucho mejor las aflicciones, temas de ansiedad, de depresión. La clave, afirmaron los investigadores, podría ser un vínculo fuerte y seguro entre la madre y el hijo. Ahora bien, Joaquín, durante las últimas décadas hemos visto un mundo con enormes cambios. Este momento que estamos atravesando, el momento VICA, volátil, incierto, complejo, lleno de ansiedad, este mundo líquido al que se refería Zygmunt Bauman, está llevando, entre otras cosas, a impactar mucho sobre la maternidad. En muchas partes del mundo se ha dado una tendencia irreversible de caída de la tasa de natalidad. Fíjate, en México es impresionante. De acuerdo con el último censo de población y vivienda, del INEGI, que hace poco aquí algunas cosas se pasaban en el noticiero, el promedio de hijos por mujeres de 2.1 hoy en México, lo cual equivale a que a nivel nacional ni caemos en población ni tampoco crecemos. Pero si vemos que del año 2000 veníamos a 2.6 hijos por mujer, en el 2010 2.3 y ahora 2.1, es una caída muy acelerada. Inclusive en algunas partes del país, como la Ciudad de México, el promedio es de 1.6 hijos por mujer, lo cual nos va a llevar dentro de no mucho tiempo a problemas muy serios, en unos 15 o 20 años, en el sistema de pensiones, por ejemplo, o nos va a llevar a problemas muy serios en todo lo que se refiere al crecimiento económico, porque estamos aproximándonos con mucha velocidad a lo que en otros países se llama el invierno demográfico, el lugar en donde ya no hay gente que consuma, que es lo que hace que la economía de alguna manera crezca. En estas condiciones, además, Joaquín, una cosa que valdría la pena señalar son las dificultades que tienen hoy las mamás en este nuevo mundo líquido, por 3 cuestiones muy concretas. Primero, porque se han incorporado cada vez más al mercado laboral y eso supone retos impresionantes en la educación de los hijos. Otro reto impresionante es la información que hoy tienen los hijos, que viene por redes y por otros medios, y que también es riesgosa. Hoy están más expuestos que nunca en materia educativa los hijos a los riesgos del mundo exterior. Y lo tercero es porque en las grandes ciudades se han roto muchas comunidades. La gente vive inmersa en su mundo individual, lo que ha generado, entre otras cosas, el mayor número de niños con depresión y ansiedad del que tengamos conocimiento. Y todo esto vino a complicarse más con el tema de la pandemia. Después de aquella declaración, recordarás, de 11 de marzo del año pasado, con el señor Tedros Adhanom, el director de la Organización Mundial de la Salud, donde se declara pandemia el COVID y nos vamos todos a encerrar, se puso en un grave riesgo y en una circunstancia complicada
todavía más difícil el papel de las mamás, que tuvieron que continuar trabajando, pero además sustituir a los colegios, estando junto a los hijos en todo esto de la educación online. El tema fue peor para las mamás que tenían que salir de casa durante la pandemia. Y es que a pesar del enorme esfuerzo que ha implicado para ellas sacar adelante a sus hijos en el ambiente de pandemia, hoy nos encontramos, Joaquín, con un panorama del que me gustaría hablar la próxima semana, que es el de los niños de la pandemia. Niños que traen retrocesos cognitivas. Y sabes qué, Joaquín, sobre todo previo a que entren en agosto, septiembre a clases, me gustaría tocar ese tema. Traen problemas de socialización, unos retrocesos impresionantes, de inteligencia emocional, hombre, hasta físicos. Los niños dejaron de jugar, Joaquín, y esto ha afectado físicamente. Han muchos engordado, los niños están ahora con problemas de depresión y de ansiedad. Es una generación que va a venir a sustituir sin duda a los centennials. Es la nueva generación. De allí que hoy especialmente quisiera dar 3 recomendaciones de mayor fondo a las mamás para enfrentar de la mejor manera posible este difícil momento que estamos pasando. La primera, Joaquín, es que las mamás aprendan a mostrarse con sus hijos como seres vulnerables. Como mamá se suele proteger mucho a los hijos y se oculta el estado de ánimo ante el miedo, la pérdida económica, la incertidumbre o la confusión. Sin embargo, la circunstancia actual es una gran oportunidad para que los hijos puedan aprender algo de un valor incalculable. Cómo hacer frente a situaciones críticas con verdadera conciencia. Si como mamá te encierras en un mundo emocional, enviamos el mensaje de que esconder las emociones es lo adecuado, mostrarla no lo es. Y hoy sabemos, hay muchos estudios al respecto, la importancia de hacer fluir las emociones. Esto es humano, porque estamos dando permiso a los hijos de conocer a la mamá a fondo. Ahora bien, sentir miedo, inquietud y confusión no implica quedarse atrapados en ellos. Quiere decir que a pesar de esas emociones, la mamá puede sacar algo de adentro de ella misma y que es su poder personal, su capacidad de transformar esas situaciones. Y esta es la mayor lección de vida que se le puede dejar a cualquier ser humano. Esa posibilidad de saber que a pesar de la vulnerabilidad, se puede salir adelante. Un segundo consejo, sobre todo para las mamás, es no acercarse a sus hijos adolescentes desde el miedo, lo que es muy común, sobre todo a esa edad, porque se teme encontrar con respuestas que a uno no le gustaría en los hijos de esas edades. Se tienen 1001 preocupaciones, se imaginan con los adolescentes un futuro lleno de riesgos y muchas veces no se les da la oportunidad de descubrir los recursos que les pueden permitir abordar las vicisitudes de la vida. La aproximación a los adolescentes es especialmente delicada porque están en la etapa de la vida con el mayor estrés vital, lo que daña su autoestima. Los adolescentes, muchos, piensan que en el mundo no hay lugar para ellos. Utilizan mucho la palabra fracaso. Y por ese miedo compartido de las mamás, es muy importante que se aproximen a los hijos en 3 sentidos. Con el ejemplo, si uno pide que se controle al hijo adolescente, primero hay que controlarse a uno mismo. Segundo, con un discurso positivo, optimista. Y lo tercero, sin preocuparnos demasiado por el futuro con los adolescentes. Pero tercero, y quizás es el consejo más importante que quiero dejar hoy, Joaquín, es cómo estás mirando a tu hijo, cómo cada mamá está mirando a su hijo. Hay una frase de Goethe que dice, trata a un ser humano como es y seguirá siendo lo que es, pero trátalo como puede llegar a ser y se convertirá en lo que está llamado a ser. A veces nos preguntamos, Joaquín, por qué hay personas que han tenido acceso a una muy buena formación, a una educación, pero que son mal educadas. Y hay personas que no tuvieron acceso a una buena formación, pero son extraordinariamente bien educadas. Y eso es porque la mirada de la madre condiciona el desarrollo de todo el ser humano, hace florecer al ser amado. Nuestra mirada que representa nuestro sistema de creencias. Si nos pudiéramos liberar de falsas creencias y prejuicios, sin perder el pensamiento crítico, haríamos de nuestros hijos seres extraordinarios. Quisiera cerrar con una historia ahora que estamos viendo a Javier Camarena, Joaquín, en este sentido de lo que estoy hablando de cómo ver a los hijos. Es la historia del japonés Kensaburo Oe, que fue Premio Nobel de Literatura en 1994. Su mujer quedó embarazada hace algunos años y el médico les informó que el niño venía con el cerebro herniado. La mujer insistió en alumbrar al niño, aunque sabía que una vez nacido se tendría que seccionar una parte del cerebro y eso le iba a generar muchos daños.
El niño nació y a raíz de la intervención quedó con autismo, perdió capacidad visual, ataques de epilepsia, descontrol de esfínteres y dificultad para el movimiento. Sin embargo, los padres no renunciaron en ningún momento a encontrar en ese niño, al que los médicos decían que era un vegetal, algún don, alguna característica que lo llevara a florecer. Lo observaron durante años y aparentemente nada. Hasta que un día, paseando por un parque, cuando el niño tenía 6 años, dijo el nombre de un pájaro que cantaba. Los padres se dieron cuenta que al niño le fascinaba el canto de los pájaros y le compraron discos con cantos de pájaros. Con el tiempo, reconocía todos los pájaros solo por el canto. En esas condiciones, la madre, que era una gran fan de Mozart, contrató una profesora de música y le pidió si le pudiera enseñar a tocar canciones de Mozart. El niño, con apenas 11 años, hablaba y muy difícilmente iba avanzando. Pero un día que llega la maestra de este niño, el niño le entrega un papel todo arrugado que era una partitura mal escrita, a mano, con unas notas. Ella empieza a interpretar la partitura y se queda asombrada porque son estructuras muy asimilables a las composiciones más básicas de Mozart. Y el niño le dice que lo ha compuesto él. Ella no da crédito y el niño le empieza a enseñar otras composiciones. Bueno, pues hoy, quien fue este niño, Hikari Oe, es uno de los autores de música clásica contemporánea más vendidos en el mundo. De su primer disco se vendieron 80,000 unidades con 17 canciones breves, compuestas por un niño con autismo, discapacidad visual importante, etc. Creo, Joaquín, en ese sentido, que este es el gran secreto de la maternidad. Aprender la mirada sobre el hijo. ¿Cómo estás mirando a tu hijo? Eso es lo que hace que tu hijo sea o no sea ese ser que puede llegar a ser en la vida. Este sería, Joaquín, el comentario de hoy. Qué fuerte, porque le estás dando a la madre una responsabilidad más allá de, pues no quiero decir de su naturaleza, más allá de lo posible, ¿no? Sí, Joaquín, y este es el gran tema que a veces tenemos, la maternidad, que es de la que depende la humanidad completa, de que eso se lleve bien y a cabo, que continuemos existiendo como raza alrededor del mundo, y que muchas veces lo vemos difícil, pero también hay que decirlo, las madres tienen unos recursos interiores increíbles que a veces cuando se empiezan a descubrir, vemos que pueden ser capaces de esto y más. Y esto justamente creo yo que es uno de los grandes retos que tenemos hoy como sociedad, una sociedad que va, como lo hemos comentado aquí en el programa, hacia una nueva realidad. ¿Qué papel va a jugar este sentido de la maternidad con los hijos, con estos niños de la pandemia de los que hablaremos, que traen estas circunstancias? ¿Cómo podremos este gran bache que hemos tenido, poderlo superar los próximos años, Joaquín? Pues a ver, será el reto no solo de las madres, sino de todos, de los padres de los que no mencionaste, pero ya la harás en su momento. Te mando un abrazo, querido José Antonio. Igualmente, querido, y un abrazo grande. Muchas gracias. Muchas gracias, el doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE.